distintas situaciones y en distintos lugares hemos estado armando muchos planes de emergencias, en los cuales algunos nos ha ido muy mal y han sido inviables, porque nos hemos dedicado a escribir nada más, ¿no? Entonces pensábamos que solo con escribir y que quede un buen plan de emergencias escrito, con eso era suficiente y la realidad después nos mostró que no era suficiente, ¿no? Que em, nosotros en algunos ámbitos, principalmente en el de emergencias y desastres, lo llamamos el síndrome del plan de papel, ¿no? Un plan hermoso, un plan que parece muy bueno, quizás para mostrarlo en un PowerPoint, pero totalmente inaplicable, ¿no? Porque nos hemos dedicado únicamente a, a planificar desde el escritorio, sin tener en cuenta muchos aspectos de cada una de nuestras localidades, de nuestras culturas, de nuestra población, bueno, idiosincrasia de los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, em, creo que uno cuando arma un plan de emergencias tiene que, por sobre todas las cosas, arrancar con las lecciones aprendidas, ¿no? Con lo que nos pasó, con lo que vimos que no funcionó, y de ahí retomar una propuesta para avanzar en lo que sería el plan de emergencias. Últimamente muestra esta diapositiva, porque la mostré la otra vez cuando hicimos la inauguración en Mar Chiquita, de lo imprevisible y lo previsible, ¿no? Y la realidad es que cuando uno transita las emergencias que suceden en nuestro país o en nuestra provincia de Buenos Aires, se da cuenta que las emergencias son siempre las mismas, ¿no? Que los eventos son siempre los mismos, que quizás con mayor o menor intensidad, pero que en algún momento siempre fue la primera vez, ¿no? Lo que pasa es que de tantos eventos que hemos tenido y de tanta historia que tenemos en la provincia de Buenos Aires, salvo que caiga un meteorito, después es muy raro que sea la primera vez de un evento, ¿no? Inclusive con algunos de nuestro país nos sorprendimos porque pensábamos que, bueno, fue un evento extraordinario y esto uno no lo tenía pensado, ¿no? Cuando uno habla con los equipos, Cromañón, bueno, sí, Cromañón, un evento eh, impensado, y más o menos, antes tuvimos Kevis, ¿no? Una discoteca con más chica, pero con similares características con la problemática. El rayo de Gesell, distintos tornados, inundaciones que afectan los servicios de salud, bueno, y obviamente hemos tenido atentados, con lo cual e incidentes vehiculares de todos los días, ¿no? Con lo cual uno se pone a evaluar, digo, ¿por qué si los eventos son los mismos no estamos pensando en cómo darle respuesta a esos mismos eventos? Yo charlo a veces con los equipos de nuestra zona y le digo, si uno tiene un incidente vehicular a 80 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora en una ciudad, en una combi, con 5 o 6 víctimas, es muy difícil que me equivoque o le erre a patologías que me puedo encontrar con esas víctimas, ¿no? Entonces, si yo puedo planificar qué patologías me voy a encontrar con esas víctimas, digo, ¿por qué no capacité a mi personal? ¿Por qué no tengo los recursos necesarios para actuar? ¿O por qué no podemos actuar en forma conjunta y organizada entre los distintos organismos? Bueno, nos pasa lo mismo en las inundaciones, nos pasa mismo cuando hay alguna tormenta severa, que actuamos entre todas las organizaciones por separado, y a veces las cosas no salen bien, pero a veces no salen bien de casualidad, ¿no? Y no necesariamente uno tiene que tener gran cantidad de recursos, porque durante muchos años pensábamos que no dábamos una respuesta apropiada porque tenemos recursos. Bueno, no me voy a referenciar a sucesos de estos días, pero hemos tenido eventos en los cuales la ciudad tiene gran cantidad de recursos o la mayor cantidad de recursos del país, y sin embargo, cuando uno empieza a evaluar la cobertura sanitaria, hay muchas cosas que no funcionan. Y a veces no funcionan por esto, por la planificación y por la organización, ¿no? Eh, Nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué esperamos de los sistemas de emergencia modernos, ¿no? ¿Hacia dónde uno va con un sistema de protección civil, de emergencias? Primero, por supuesto, siempre uno, con cualquiera de estas cosas apunta a reducir los daños del desastre, ¿no? A reducir los riesgos de desastre. Obviamente los daños a las personas, al ambiente, a las economías locales. Pero después uno piensa que tenemos que tener sistemas compactos y planificados. ¿Y por qué sistemas compactos? Porque la realidad es que hay un montón de planes. No sé si alguna vez ustedes
pudieron leer el plan de respuesta a emergencias de Chile, plan espectacular de respuesta a emergencias. Ahora, cuando uno habla con algún chileno, le dicen, nunca lo podemos explicar, ¿no? Porque es un plan espectacular para mostrarlo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos chileno. Bueno, nos ha tocado tener un montón de planes, inclusive el año pasado hicimos el ejercicio ERE, que es el ejercicio ERE, es el que antes era el CIMEX, que es un simulacro de grandes eventos, ¿no? De grandes desastres, que en este caso se hizo el simulacro de un terremoto en San Juan, donde existía un plan de emergencias, pero el plan de emergencias tenía un plan de emergencia salud, un plan de emergencia seguridad, un plan de emergencias eh, defensa civil, y la respuesta fue un caos, ¿no? La evaluación final termina siendo un caos porque en el comité de emergencias nadie sabía trabajar, nadie había trabajado en conjunto, nadie había planificado en forma conjunta, cada uno tomaba decisiones por cuenta propia. Y lo mismo nos pasa con distintos eventos, ¿no? El plan de emergencias de Misiones frente a lo que son las emergencias del fenómeno del niño tiene, yo después si quieren se los comparto, muy bonito, 280 hojas. Nadie lee plan de emergencias de 280 hojas. eh, Uno empieza a leerlo y a evaluarlo y es espectacular. Imagínense si solamente para lo que es las emergencias del niño tiene 280 hojas, si hacemos un plan de emergencia para cada uno de los riesgos que tenemos, termina siendo un caos. Nadie va a poder cumplir con eso. Por eso se estila a decir, tengamos un plan de emergencia compacto, planificado, en el cual sea realista, tengamos los recursos que realmente tenemos y lo que podemos dar respuesta, porque de esa forma vamos seguramente a responder mucho más, de forma más eficiente, ¿no? A esas emergencias. Bueno, obviamente uno siempre piensa con programas que tengan en cuenta la gestión de riesgos de desastre, que no solamente planifiquemos la respuesta, sino que ese municipio trabaje en lo que es reducción de riesgo con todo lo que corresponde a la gestión de riesgos de desastres. La preparación para la respuesta multiamenaza. Y acá hay dos temas que siempre están en discusión, que nosotros lo planteamos desde hace muchos años. Uno es el concepto de la multiamenaza, entendiendo que una amenaza puede desencadenar otras, ¿no? Y eso muchas veces es real. Pero además, tener muchas veces un plan de respuesta, ¿no? En el cual, después de acuerdo a el tipo de riesgo, cada organización tiene su procedimiento, su protocolo para asistir o para actuar. Pero si nosotros tenemos un plan de emergencia para cada uno de los eventos o para cada uno de los riesgos, volvemos a lo mismo. Vamos a tener un plan de 200 hojas que después nadie los va a leer y nadie los va a practicar. Y lo más grave es que nadie los va a evaluar. Y lo importante del plan, por más chico o grande que sea, es que lo podamos evaluar, que podamos simularlo, que podamos practicarlo, que trabajemos sobre el error, que corrijamos los errores y así de alguna forma logremos mejorarlo y tengamos un trabajo eh, quizás en consenso, ¿no? Porque el gran desafío que uno plantea en la respuesta a la emergencia, digo, la mejor respuesta a la emergencia es aquella que se logró por consenso, ¿no? ¿Y qué es el consenso? Es la reunión de todos los intervinientes y ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer la respuesta, ¿no? Sincerarnos con los recursos que tenemos, nos cuesta mucho a veces decir, esto no lo tengo, ¿no? O para esto no estamos capacitados, ¿no? Y bueno, nos puede pasar. Puede pasar que no estemos capacitados para algo, nos va a llevar a decir, bueno, de qué forma podemos buscar esa capacitación puntual o esa formación en algo que yo no conozco. Pero si yo digo que todo lo sé, después, obviamente, cuando me toca intervenir, sé que eso no podía dar respuesta, o lo mismo nos pasa cuando a veces con los recursos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos recursos y podemos dar respuesta a todo, y después uno se encuentra con que los recursos no están. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, el consenso y ponernos de acuerdo. Nos cuesta muchísimo reunirnos entre las distintas organizaciones y ponernos de acuerdo. Digo, no sirve que el plan lo haga Defensa Civil solo y no incluya seguridad, que no se siente la gente de salud, que no se siente la gente de ambiente. Bueno, el plan tiene que ser en consenso con todos los organismos y todas las organizaciones, porque todos tenemos responsabilidad frente a la emergencia, ¿no? Y obviamente un manejo eficiente de los recursos, como primera parte. Ahí Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va.
Y la realidad es que cada vez que cubrimos emergencias y desastres, muchas veces no sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces pedimos cosas por pedirlas sin saber la necesidad y nos olvidamos de cosas que tenemos que pedir eh, también, por, quizás ni por desconocimiento, por confiarnos en que solo la experiencia es suficiente para dar respuestas. Porque siempre lo hicimos y nos salió bien, porque ya tenemos 20 años en esto y nos salió bien, y después nos encontramos con situaciones como el COVID, que no sabemos para dónde disparar, ¿no? Entonces uno dice, no, pero el COVID fue algo extraordinario, que nunca pensamos que iba a pasar. Digo, sí, antes tuvimos H1N1, tuvimos amenaza de ébola, o sea, por lo menos para decir de alguna forma, algún plan deberíamos tener. Bueno, nos faltó, obviamente. Entonces, se hizo lo que se pudo, salimos a ciegas y de a poquito nos fuimos organizando. ¿Nos salió bien? Sí, nos puede haber salido bien. Eh, Tuvimos un buen trabajo conjunto, creo que trabajamos con todas las organizaciones, seguridad, defensa, organizaciones de la comunidad, salud, pero bueno, pero si nos hubiésemos reunido antes seguramente hubiese sido mucho mejor. No es necesario llegar a ese evento. Y por otro lado, bueno, eso uno piensa, decir, bueno, ¿cómo tendría que arrancar? Y bueno, con un plan de respuesta y obviamente un plan de comunicaciones para que esto sea medianamente aplicable, ¿no? Y ahí, en esto que nosotros siempre hablamos, la Dirección de Defensa Civil nos propuso este desafío de acompañar a los municipios en armar un plan de emergencias, aquellos que no lo tienen, aquellos que lo tienen, poder evaluarlo, pero no evaluarlo en el sentido de corregirlo porque algo esté mal, sino que nosotros creemos que los planes tienen que ser evaluados por alguien externo, ¿no? Si yo armo un plan, alguien debería evaluarlo, debería corregirlo, porque yo lo sigo leyendo y para mí está bárbaro, y después alguien lo lee de afuera y dice, no, mira, acá falta tal cosa, esto no lo vas a poder aplicar. Bueno, siempre la idea de evaluarlo. Y por otro lado, aquel que tiene un plan, por supuesto, puede ayudar a su vecino, a su municipio vecino, a su compañero o a otro en asesorarlo, ¿no? Nosotros ponemos ahí el ejemplo, está Gastón Rivero, que hizo su plan de emergencias hace muchos años, y nosotros lo ponemos porque es un plan simple, concreto, claro. eh, y digo, bueno, uno puede apoyarlo desde ese punto de vista, decir, bueno, ¿cómo llegué yo a armarlo? ¿Cómo llegué a hacerlo? ¿Por qué es aplicable? ¿Por qué lo debería corregir? ¿Por qué lo debería evaluar cada un año, cada 2 años? Bueno, un poco la idea es esto, ¿no? Es acompañarlos a, a la organización y al armado de un plan de respuesta frente a emergencia, que es un poco el desafío que nos puso Fabián García sobre la mesa para armar este equipo con Gastón, con Claudia, con Pablo, eh, con, con Gabriela, obviamente, que ya es más que conocida en la dirección de fortalecimiento, y con Vanessa, que está a cargo de la dirección, decir, bueno, apoyemos a los municipios a armar un modelo y a armar un plan de emergencias. Eh, y acá me parece que la primera parte tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿cuál es el mejor plan de emergencias que existe para mi localidad? Y el que hago yo de mi localidad. Uno no puede armar el plan de emergencia de otra localidad porque no la conocemos, porque seguramente un montón de cosas no las tenemos en cuenta. Entonces el plan tiene que ser local y tiene que ser bien armado con las instituciones locales. Uno puede acompañarlos en el formato, puede acompañarlos en recomendaciones, pero el plan tiene que ser armado en forma particular, si no sería lo más sencillo decir, bueno, armemos un plan modelo y que todos apliquen esto, no corresponde, no queremos que sea esa la idea. Eh, y bueno, un poco el mecanismo que propusimos en conjunto fue decir, bueno, tengamos un drive en el cual armemos una estructura modelo, no necesariamente tiene que ser esa, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es una estructura modelo. Uno puede seguirla, acompañarla. Nosotros lo podemos acompañar en cada uno de los pasos de esa estructura o de otra, que ustedes ya tengan armada, ¿no? Eh, Esa estructura tiene algunos anexos y algunas recomendaciones que van direccionadas a eh,
darles más herramientas y más material sobre un tema puntual y específico. Ahora vamos a mostrar un poquito eso. Vamos a grabar algunas charlas y vamos a hacer algunas reuniones y algunas charlas para evaluar los avances, resolver problemas, sacarnos dudas. Un poco la idea es esa, ¿no? Es generar que no quede solamente en que tiramos el material en un drive y ahí los comprometemos a ustedes a armarlo, sino que la idea es que podamos tener algunas charlas puntuales para debatir esto, ¿no? O sea, que no sea una charla como en el Diagonal, sino que sea una charla de debate, un taller. Nos reunimos, decimos, bueno, empezamos con esta que hicimos, que pudieron avanzar, que pudieron hacer, qué se les trabó, bueno, qué podemos colaborar nosotros, y hacia ahí iría la propuesta. Eh, y luego, obviamente, cuando vamos avanzando, iría automáticamente evaluando esos planes, dando recomendaciones para mejorarlos y avanzar con ellos. A ver si sale la diapositiva. Ahí está. Bien, hay un poco más de lo que planteábamos hoy. ¿Cuál sería la idea de las partes del plan? ¿No? Primero, creo que es básico en cualquier plan de emergencia tener los datos reales y concretos de la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con la geografía, con la densidad poblacional, con la cantidad de habitantes, con las características de la población, con la identificación de los barrios populares o vulnerables, ¿no? Las características económicas, sociales, educativas, con los servicios básicos, eh, los aspectos legales puntualmente sobre si ya hay legislación puntual del municipio, más allá de que nosotros obviamente le vamos a dar la de provincia de Buenos Aires, pero actualmente muchos municipios ya tienen por su consejo deliberante la organización de un comité de emergencias o eh, temas puntuales con respecto a la respuesta frente a emergencia. Bueno, obviamente uno los debería volcar ahí en ese plan y todo lo que tiene que ver con esta parte introductoria, ¿no? Que es conocer la ciudad y los organismos. Luego viene el gran desafío, ¿no? Que es el análisis de riesgo. Como decíamos, tenemos que trabajar sobre la gestión de riesgo de desastre y el primer desafío es el análisis de riesgo. Y en el análisis de riesgo tenemos que evaluar no solamente el origen de las amenazas, sino también evaluar la probabilidad, la frecuencia, la intensidad. Bueno, eh, ahí hay un anexo, ahí arranca el primer anexo, que van a tener una matriz de riesgo para seguir eh, y poder, bueno, calcular tanto la amenaza, las vulnerabilidades y poder confeccionar una matriz de riesgo. Obviamente, está el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene identificado en la provincia de Buenos Aires cuáles son las amenazas más importantes, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo puedo plantear que una de las amenazas más importantes en la provincia de Buenos Aires es X, pero después tenemos 135 municipios con distintas características, ¿no? Entonces, creo que esa matriz de riesgo tiene que ser armada por el municipio y no puede ser armada desde lo nacional o desde lo provincial. Lo nacional es algo general, pero después tiene que ser armada puntualmente por cada uno de los municipios. Y en eso nos va a servir inclusive para regionalizar y zonificar el tema de las amenazas, ¿no? Y de los riesgos. Entonces no es un tema menor porque uno ya puede planificar o plantear a nivel provincial, decir, bueno, cuáles son los riesgos que van a pasar por las diferentes localidades que tenemos nosotros en la provincia. Y, y por qué, y uno plantea, pues bueno, ¿y por qué es tan importante identificar el riesgo, categorizarlo y pensar en cuáles son los lugares vulnerables, cuáles son las amenazas? Bueno, ahí es el gran desafío del plan, ¿no? El plan tiene que dar respuesta a esas amenazas que nosotros indicamos, ¿no? Si no, es como que nos preparamos para cosas que quizás no nos van a pasar siempre. Yo doy clase en una universidad que está en el conurbano y los estudiantes quieren siempre armar planes de emergencia frente a movimientos sísmicos. Digo, muchachos, en Florencio Varela muy difícil que tengan un movimiento sísmico. Lo que más van a tener van a ser tormentas severas, inundaciones, tornados, derrames de materiales peligrosos. Hagamos algo de lo real nuestro, ¿no? Más allá de que quede lindo armar un plan grande para un movimiento sísmico. Y eso nos pasa con el tema de reconocer bien los riesgos, ¿no? Luego, obviamente, conocer nuestras capacidades, ¿no?
y ahí detallar todos los actores locales, no solamente los que damos respuesta normalmente a emergencias, como bomberos, protección civil o defensa civil, seguridad, el sistema de emergencia hospitalario, prehospitalario, sino todos los actores, definir todos los actores que están en un municipio, si tengo organizaciones sociales, si tengo eh, Cruz Roja, Cascos Blancos, grupos Scout, todo aquel que pueda integrar este sistema de respuesta a emergencia y desastres, porque seguramente alguna labor, alguna tarea eh, la vamos a encontrar, ¿no? E inclusive en el comité de emergencias cuando se arme. Entonces me parece que las capacidades, ahí sí deberíamos pensar no solamente en los actores locales, sino también en las capacidades y las vulnerabilidades que tiene nuestro sector. Cuando uno piensa en la vulnerabilidad, hablamos siempre de la vulnerabilidad de la población, y nuestros sistemas son vulnerables. Tenemos un montón de cosas que no tenemos, que no podemos dar respuesta, que puede ser poco recurso, que puede ser poco recurso humano. Bueno, todo eso es clave para colocarlo en el plan, ¿no? Para ver hasta dónde podemos y tenemos capacidad para dar respuesta frente a esa amenaza. Luego un plan de comunicación con todos sus actores. eh, Ahí también hay un anexo que se está armando, para armar un plan de comunicación con una cascada de comunicación en el cual me lleve solamente la cascada a pensar en qué momento tengo que activar los servicios de emergencias, en qué momento tengo que activar el comité de emergencias, en qué momento tengo que activar a las autoridades del municipio. Bueno, un poco la idea de la cascada de comunicación es que sea también, ¿no? En consenso, coherente. Y después, perdón, un apoyo a la conformación del comité de emergencia. Entendiendo que el comité de emergencias perdón, que el comité de emergencias es clave para cualquier municipio, sea un municipio pequeño, un municipio grande. Las decisiones se toman eh, o las toman las autoridades siempre, ¿no? Porque las decisiones más importantes son políticas, por eso uno piensa que el comité de emergencia siempre es una instancia político-técnica de organización, de gestión, de planificación frente a esa emergencia y desastre, que si nosotros lo pudimos armar previamente, seguramente vamos a trabajar mucho más ordenado, vamos a tomar decisiones más coherentes en esa respuesta de emergencias. Si no, armamos lo que llamamos nosotros a veces comité de crisis, que tenemos que tomar decisiones y nadie sabe qué decisiones hay que tomar, ¿no? O cómo se monitorea y cómo avanza el evento. En ese comité de emergencias tiene que estar capacitado, tenemos que tener un espacio de que nosotros llamamos a veces sala de situación, no importa si es grande y gigantesca o chica, pero un espacio de reuniones donde vamos a recibir la información, donde la vamos a procesar, donde vamos a tener la posibilidad de monitorear los avances del evento, ¿no? Porque no es un tema menor. El evento sucedió, bueno, hay que monitorear los avances del evento, evaluar los impactos negativos en esa evaluación rápida que uno desarrolla. Hay que evaluar los impactos negativos, las probables consecuencias y adelantarse a problemas, ¿no? Eh, y esa, a veces esa conformación del comité de emergencias es clave porque uno ahí reúne a las máximas autoridades de las distintas áreas del municipio y no solamente al jefe de bomberos, al director de defensa civil o al secretario de salud, sino que al resto de las áreas que mucho tiene que ver a veces con la respuesta a la emergencia, ¿no? Desarrollo social, infraestructura, bueno, deporte, porque hay muchas actividades para hacer a veces en los centros evacuados. Bueno, todas las áreas siempre tienen algo para aportar, ¿no? Ni hablar de las áreas económicas, ¿no? Que pueden aportar muchísimo desde lo económico, pero también desde la organización de cómo conseguir las cosas y las necesidades. El cuarto punto, iría ya a armar puntualmente el plan de respuesta en emergencia, pensado en tener un buen sistema de alerta frente a los distintos eventos, la activación del COE, la activación de la alarma, las intervenciones que ahí sí, nosotros ahí agregamos dos anexos, que uno son las acciones de la respuesta y el otro sistema de comando de incidentes. Me parece dos herramientas claves como para tener un ordenador, ¿no? En eso que uno plantea las misiones y funciones de cada institución frente a cualquiera de los tipos de amenaza. Bueno,
siempre también depende de cada localidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, en un escenario de víctimas múltiples, la seguridad de la escena debería estar a cargo de bomberos. Sí, siempre y cuando bomberos responda a las emergencias, ¿no? Eh, yo vivo en la ciudad de La Plata y, por ejemplo, acá no sale bomberos a las emergencias, cosa distinta a lo que nos pasa en gran cantidad de municipios en el interior, que principalmente salen los bomberos, ¿no? Entonces, los bomberos saben cuando uno los llama porque hay una persona atrapada, porque se necesita. Entonces, eso es un consenso local, ¿no? Decir, bueno, de todas estas acciones, cuáles son las misiones y funciones y los roles de cada fuerza que vamos a tener frente a estas emergencias. Ahí uno puede hacer dos cosas, lo hablábamos con Gabriela estos días, que uno puede decir, bueno, puedo tener un plan de respuesta, que no es el plan de respuesta, sino eh, un procedimiento de respuesta frente a cada uno de los riesgos. Uno puede hacer eso, o puede hacer algo general en el cual, digamos, bueno, tengamos uno sólido y después cualquier cosa, cada institución nos llevará a decidir, bueno, eh, cuál es el procedimiento que realiza frente a cada uno de esos eventos, con un detalle, que en estos consensos hay que evaluar, que después está la recomendación del sistema de comando de incidentes, bueno, quién lidera, ¿no? Si la coordinación se hace en conjunto, si la coordinación se hace de acuerdo al tipo de evento, ¿no? Y eso tiene que ser una decisión local, porque uno puede decir, mira, yo tengo infraestructura importante y somos varios, entonces podemos hacer un comando conjunto. Entonces nos juntamos seguridad, defensa civil y salud y ahí decidimos, tomamos la decisión del evento. Otro me puede decir, mira, en un municipio somos tres gatos locos, no podemos armar. Bueno, entonces, si es una inundación, la comandará Defensa Civil, si es una amenaza biológica o una enfermedad, la comanda Salud, y si es un tema de seguridad, la comanda Seguridad, y bueno, si es un incendio o un incendio forestal o un derrame de materiales peligrosos, lo comanda Bomberos. Por eso nosotros decimos, tiene que ser simple y tiene que ser en consenso. Estas son recomendaciones. Las acciones de respuesta tienen algunos pasos de los cuales no nos tenemos que olvidar, ¿no? En los grandes eventos nos olvidamos de cosas, ¿no? O de un montón de responsabilidades que tiene cada institución y cada área. Yo vengo del ámbito de la salud y yo les puedo asegurar que para muchos la salud tiene que ver solamente con la emergencia extrahospitalaria, con las ambulancias y la entrada al hospital, ¿no? Y se olvidan que el agua y saneamiento es responsabilidad de salud, que el control de vectores es un tema de salud, que la salud mental es un tema de salud, que el control de vectores y la epidemiología es un tema de salud. Bueno, como que, ah, sí, bueno, también es eso, bueno, también es una responsabilidad en la cual cada uno se debe hacer cargo. Por eso las acciones de respuesta es un ordenador, ni más ni menos que eso. Y el sistema de comando de incidentes que no todos lo utilizan. A medida que pasan los años nos damos cuenta que hablamos del sistema de comando de incidente, pero después no lo aplicamos. La realidad es que es un gran ordenador de la escena. Es un gran ordenador del incidente, pensar en que uno tiene que tener objetivos tácticos, que tiene que tener un plan de acción del incidente cuando los incidentes son grandes, que nos ayuda a ordenar y como siempre decimos, con tres objetivos básicos que tienen que ver con el cumplimiento del objetivo táctico, la seguridad de los respondedores y el uso eficiente de los recursos, ¿no? Algo que es clave para esa respuesta a la emergencia. Después otro tema dentro del plan es la evaluación inicial de la emergencia, eh, con una planilla EDAN que fue adaptada, nosotros hicimos una propuesta, eh, vamos a ver si funciona, si la podemos mejorar. ¿Y por qué esa evaluación rápida e inicial? Porque es lo que nos va a permitir entender y conocer si nos da la capacidad como para dar respuesta a ese evento. ¿Cuántas veces hemos iniciado la respuesta en evento y pedimos ayuda cuando ya estábamos con el agua al cuello, ¿no? O al revés, pedimos ayuda por pedir ayuda sin decir cuál era el objetivo de nuestra ayuda, ¿no? Entendiendo que cuando uno pide ayuda a otros municipios o a la provincia o a la nación, uno debería decir necesito tal cosa o necesito tal otra porque es lo que realmente necesito. Sino el otro municipio, la provincia o la nación mandan lo que tengamos a mano, ¿no? Lo que creemos conveniente para nosotros, y no es lo que queremos conveniente para nosotros. Uno debería tener cuál es la necesidad local, cuál es la necesidad que tiene ese municipio
en el que nosotros lo podamos apoyar, ¿no? Y eso depende mucho de esa evaluación inicial, ¿no? Luego, la necesidad, bueno, un protocolo de apertura de los centros evacuados. Seguimos siempre con problemas con los centros evacuados, identificamos los lugares, pero después hacinamos la gente, no tenemos el control de los alimentos, no tenemos el control de la higiene. Bueno, hay algunas recomendaciones en un anexo también de cómo organizar un centro de evacuados. Eh, Luego, dentro del plan tiene que estar cómo vamos a trabajar con la progresión del impacto, ¿no? Los avances, esas probabilidades que decíamos en esa evaluación inicial, cómo vamos a monitorear el impacto de esa amenaza, cómo va a eh, avanzar en nuestro municipio, cuáles son nuestras limitaciones para pedir apoyo, y luego cuándo le vamos a dar un cierre a la emergencia y cómo vamos a hacer ese cierre a la emergencia, ¿no? Porque muchas veces, bueno, terminamos, ya está, y no es terminamos, ya está, quedan un montón de problemas a resolver, la gente queda con un montón de problemas a resolver, que alguien del municipio se tiene que hacer cargo, que muchas veces tiene que hacer un seguimiento, pero además nosotros tenemos que evaluar el plan, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Si nosotros no somos capaces de volver a lo mismo, evaluar el plan frente a esas lecciones aprendidas, estamos cometiendo otro error, ¿no? Y la evaluación del plan, creo que para eso la simulación que se hace en los últimos tiempos y el trabajo sobre la simulación nos mostró que es mucho más efectivo trabajar sobre el error y reconocer el error que algo quede en una crítica, porque la crítica es dañina, la crítica es mala. Si yo me digo, uy, viste cómo trabajaron los de salud, fueron un desastre, y nos quedamos con esa crítica, eso es dañino, porque perjudica a nuestra población. Nosotros nos tenemos que sentar a una mesa y decir, che, ¿qué funciona bien? ¿Qué no funciona bien? ¿Qué faltó? ¿Qué no pudimos dar respuesta? ¿Por qué? Para mejorar el plan. Y ese tiene que ser el desafío. Tenemos que ser objetivos en eso, ¿no? En pensar en la necesidad de trabajar sobre el error. Y luego algunos acuerdos que hay que tener, bueno, obviamente lo que es seguridad e higiene en el trabajo por nuestros compañeros, eso uno tiene que asegurarlo siempre. Eh, la evaluación del plan, eso hay que ponerle fecha, hay que ponerle un tiempo, decir, bueno, ¿cada cuánto lo vamos a evaluar? ¿Cada 2 años? ¿Cada un año? ¿Cada vez que pasa un evento? Puede ser. O podemos ponerlo cada 2 años o cada vez que pasa un evento, y me parece que puede estar bueno. Eh, Tener siempre una evaluación externa, un evaluador externo, que alguien nos critique el plan, nos diga qué le parece bien, qué no le parece bien. Em, Cuando uno realiza un plan, hay dos cosas que son claves. Primero, la comunicación del plan, ¿no? Si no, no sirve de nada. eh, y eso nos pasa siempre, ¿no? Armamos un plan, nos quedó bonito, lo presentamos, lo entregamos, después las instituciones no lo conocen o nuestro personal no lo conoce, ¿no? Que es peor. Eh, Tener una propuesta de capacitación y de formación en eso que dijimos, en qué somos vulnerables, qué no podemos hacer, o qué nos falta, ¿no? O qué podemos mejorar con esa capacitación, tratar de simularlo. Los simulacros, uno puede empezar con hacer simulacros de escritorio, ¿no? Eso podemos ayudarlos también o acompañarlos en planificar, pensar en un simulacro de escritorio para ver qué respuesta damos cada una de las instituciones. Eh, y luego, obviamente, el compromiso de las partes y la firma del plan, porque el plan tiene que estar firmado por todos los actores que nosotros propusimos al principio. Si no, no tiene sentido. Si lo presenta solamente el director de Defensa Civil y no está de acuerdo el de bomberos, no está de acuerdo el de salud, no está de acuerdo el de desarrollo social, no tiene sentido. Parece que hay que soñar con eso, hay que soñar con un buen acuerdo para dar una respuesta al plan. Y para ahí, obviamente, dejo de compartir y abro los micrófonos para que inclusive, bueno, Pablo, Gastón, que están ahí, puedan aportar, Gabriela, y abro para consultas. Pero bueno, un poco la idea es esto, ¿no? La idea es acompañarlos en este proceso de un plan que sea aplicable a cada uno de las localidades, de los municipios. No sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren opinar algo, quieren plantear algo que tengan en un plan, pueden contar sobre el plan. Los agoté. Bueno, buen día, Gabriel. Buen día, Hola, Pablo. Pablo. ¿Qué tal? Bueno, mira, vamos a romper el hielo un poco. Eh,
nosotros nuestra experiencia en el distrito, como decías vos, todo lo que dijiste vos, viene todo este tiempo recordando lo que nosotros, yo por ejemplo, en el 2011 me hice responsable del área de defensa civil en el distrito de Villarino, y allá por el 2013 empecé, bueno, Bahía Blanca nos invitaba a las capacitaciones de defensa civil. No sé si Gabriela Cardoso, no sé si en ese momento estaba por ahí. Sí, me acuerdo. Bueno, Sí, sí. entonces teníamos estas charlas en Bahía Blanca, nosotros nos trasladamos a Bahía Blanca y escuchábamos todo esto que están ustedes replicando hoy durante todas estas jornadas de abril y mayo, las teníamos pero presencial, ¿sí? Nunca, ni idea de lo que iba a venir más adelante, que era la digitalización y todo este tema, impensado. Entonces, bueno, nada, siempre buscando, soy, ¿cómo es? Por parte de bombero, por